Transmitimos desde León, Guanajuato, y usted está a punto de escuchar El Llanto de la Llorona. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, semana de puente, ¿no? Creo que esta semana se va más rápido. Sí. Y también pues un buen descanso para todos después de aquel puente de hace 2 años donde ya no regresamos nunca por la pandemia. Fue el de Benito Juárez, de hecho, ¿no? Creo. El natalicio de Benito Juárez, creo que sí, si no mal recuerdo. Hasta ahorita no lo había pensado, fíjate, pero fue en el 2020, que fue el puente más largo de la historia. Creo que así es, ya 2 años del inicio de esta locura. Es correcto. No, pues está bien, así son las cosas, así pasa. Sí, el día de hoy contamos con la presencia de la maestra Morgana, ¿Okay? Sí, quien nos acompaña para platicarnos sobre sus experiencias. Ella es maga, tarotista, vidente, luciferina, si no me equivoco, maestra. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Gracias por la invitación. Muy bien. Sí, tengo de todo un poco, luciferina, conozco la magia, iniciada en Palo Mayombe, bueno, tengo un repertorio un poquito grande. Sí, por lo que escuchaba yo el otro día y por lo poco que he platicado con usted, pues le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Primero me gustaría que nos platicara sobre usted, sobre esta que es su creencia, lo que es del pues mal llamado a veces creo que satanismo. Mira, comencé como todos nosotros, ¿no? O sea, comienzas en el seno de una familia católica. Ajá. Pero creces con ese miedo al satanismo. Realmente, como decimos, pues está mal visto, sí, está mal interpretado, pero bueno, creces con ese miedo. Sí. En el transcurso de mi crecimiento, pues me fui adentrando en lo que es en la magia. Y vas aprendiendo y conociendo cosas nuevas, hechos nuevos, conoces personas y empiezan a derrumbarse a lo mejor muros y mitos que tuviste a lo mejor en tu infancia, que te fueron metiendo tus papás, ¿no? O tus abuelos o tu familia. Okay. Y vas conociendo que realmente el camino del luciferismo no es como lo plantean o como lo vienen diciendo, ¿no? Me acerqué a él por algunas circunstancias que me pasaron en mi vida. Ajá. Porque él fue el que me buscaba a mí, yo a él no. Generalmente yo siempre le huía, pero él es el que, por alguna señal, por alguna cuestión, por algunos mensajes, por algunas consultas que me hacía yo, él se acercaba a mí y él como que me llamaba. Y llegó un momento en que dije, bueno, si tanto me está buscando, si tanto me está llamando, pues hay que investigar un poco, hay que aprender un poco y me percaté que no es como lo manejan y dije, bueno, es diferente, me agrada esta forma de ver la vida porque es una filosofía y dije, bueno, nos adentramos, nos acercamos hasta que por fin hice mi ceremonia, mi pacto. Ajá. Y ya tengo un tiempo en este camino de recorrido, Ya. ¿Cuántos años tiene usted en este camino, maestra? Ay, en el luciferismo debe tener como unos 3, 4 años, no, yo creo que más, un poquito más, como unos 6 años. Okay. En el camino de la magia desde que tenía 10 años. Okay. ¿Cómo es este comienzo en el camino de la magia? Me llama la atención. O sea, fue antes que el llamado del luciferismo. Sí, fíjate que el camino de la magia fue de nacimiento. O sea, yo de chiquita veía cosas. Okay. Entonces, ahí fue cuando empecé yo a acercarme a este mundo. Ajá. Pero a los 10 años, en mi época, he de decirte que ya tengo bastantes años, en mi época, pues, bueno, había una novela, había una película. Ajá. A lo mejor los que somos de los años 70, 80 se acordarán, que era la de Yesenia, una gitana. Okay. Entonces pues yo era niña, mi mamá veía esa novela y pues yo veía que el mundo de los gitanos y dije, me llama la atención y me gusta. Okay. Entonces a los 10 años empezaba yo a jugar, a leer cartas.
Eso fue mi primer acercamiento, o sea, antes las visiones cuando era chica, pero ya de niña, de los 10 años, mi primer acercamiento fueron las cartas. Ajá. Entonces yo jugaba a hacer mis tiradas y a predecir el futuro, pero era para mí un juego. Ajá. Ya consultas ya en forma fue cuando yo iba a la secundaria. Ahí con mis compañeras hacía lecturas de cartas. Ajá. Y tenía hasta filas de niñas porque querían saber qué les iba a pasar, ¿no? en ese momento. Y algunos de ellos, le comentaban a sus papás de que, pues bueno, yo andaba metida en esta situación. Ajá. Y hasta me invitaban para hacer limpias en casas y todo eso. Entonces tú verías por allá una niña de 11, 12, 13 años Ajá. metiéndose ya en cuestiones de limpias y de lecturas de cartas y de trabajitos y todo, ¿no? Ya. A lo mejor muy tempranamente, porque bueno, ya a estas alturas de la vida digo que lo hice sin una guía y sin un maestro y sin nada, sino quizás yo investigando y leyendo y haciendo. Ajá. Pero arriesgándome, porque bueno, es un riesgo abrir portales y a encontrarme con entidades que pues pudieran hacerme daño, pero por fortuna, por cuestiones, a lo mejor mis protectores, mis guías, lo que sea, Claro. jamás tuve problemas con esas situaciones. Entonces, ese fue mi acercamiento, o sea, las cartas, luego templos espiritualistas, fui conociendo en el transcurso de mi vida personas que se dedicaban a la magia, a la hechicería. Ajá. Entonces fue como fui aprendiendo y metiéndome en estas cuestiones, pero comencé muy chica. Ah, qué historia tan interesante. Y más sin contar con un maestro o un guía, pues, de plano, Sí. sino como de forma autodidacta. Muchas de las cosas que hacía de niña Ajá. eran autodidacta. Tenía mi ouija, tenía todo, o sea, Ajá. si te percatas, a lo mejor para gente que, te digo, yo tuve la suerte, pero para gente que no tiene el conocimiento y que no tiene la guía o un maestro, Ajá. meterse con ciertas cuestiones sí es peligroso, Sí. porque puedes abrir portales, tanto pueden ser portales de luz como portales de oscuridad, Claro. donde pueden entrar entidades negativas. Por ejemplo, a lo mejor hemos escuchado de gente que juega Ouija, abre portales Cierto. negativos, Así es. y entonces tienen problemas ya a lo mejor hasta de posesión o de que en su casa los asustan o situaciones ya muy complicadas. Así es. Entonces, Ahora que usted ya, vamos a decirlo bien, ahora sí ya tiene mayor conocimiento, ¿se supo o ha sabido por medio de sus maestros o guías que ahora tal vez ya puede identificar o comunicarse que tenía esa protección desde niña? pues supongo, bueno, no me han dicho, pero me han dicho que de niña, por ejemplo, a mi mamá, son anécdotas que como de niña, yo estaba muy metida en ese entonces en los templos espiritualistas. Ok, O sea, mi camino era muy diferente al que es ahora, ok, era lo del espiritualismo. Mi mamá iba mucho con ese tipo de gente que le leyera el café, las cartas, ok. el cigarro. Y algunas de esas personas le decían a mi mamá que si yo seguía en este camino, me iba a dedicar a todo lo que era el luciferismo y todas las cuestiones, porque decían que veían atrás de mí siempre un demonio. Ok, Entonces supongo yo que desde niña ya traía yo por ahí un guía, una protección demoníaca o un ser de oscuridad, que era que a lo mejor por esas circunstancias yo nunca tuve algún problema con entidades negativas o que se jugaba Ouija, pues que hubiera entrado una entidad que me hiciera daño. Claro. Supongo que debe ser eso. sí, tiene sentido de que usted ya tenía como de alguna manera pues entrada a ese mundo, ¿no? O sea, la forma de poderse mover en ese mundo sin salir perjudicada. Sí, supongo que era eso. Me llama la atención de que me decía que pues es una familia católica y ahí yo iba a preguntarle que cómo fue ese choque pues de que usted se empezara a dedicar a todo eso, pero me dice que su mamá también tenía como la inclinación hacia también lo que es un poquito la magia, ¿verdad? Mira, mis papás son oaxaqueños. Oh, okay. Con eso te digo todo. Ya, sí. Los oaxaqueños tienen muchas creencias, a lo mejor no oscuras o negativas, sí, claro. pero creen, es un pueblo, aparte de Guerrero, Chiapas, todas esas regiones, Sí. Tienen mucho la creencia de brujos, de limpias, de cuestiones así, ¿no? También lo que es Veracruz, toda esa parte
Ajá. tienen como que muy arraigada la creencia en los brujos y en los espiritistas y te van a hablar de las brujas que van y se chupan a los bebés, Sí. o pues, a los bebés que no están bautizados, nahuales, duendes. O sea, es una cultura que ya lo tienen desde los ancestros. Así es. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba al pueblo con mis papás, Ajá. tenía una tía que era católica, era catequista y estaba muy metida en la iglesia, pero siempre que iba yo me enfermaba de mal de ojo, lo que ellos llaman el mal de ojo. Ajá. Y le decía a mi papá, tu hija tiene mal de ojo, ahorita te la curo. Ajá. Y me limpiaba con un huevo, me preparaba infusiones, me hacía no sé qué tanto, Ajá. y al otro día ya estaba bien. Y le decía a mi papá, ya ves, tu hija tenía ojo. Pero es que para ellos es muy arraigado todas esas creencias. Entonces, a pesar de que sean muy católicos, a pesar de que sean todo, ellos tienen arraigado eso de las limpias, del mal de ojo, de los tés, de curarse con hierbitas. Todo eso es como que ya costumbre, ¿no? De allá. Sí, es esa mezcla cultural, ¿no? Que se da en Ujú. nuestro país y Ujú. cada vez más. Ahora, como usted bien me comentaba, con lo del palo mayombe, ha tomado mucha mayor intensidad la práctica o la devoción por esta religión. Fíjate que no es tanto el palo mayombe. El palo mayombe todavía como que está un poquito guardado. Ok. Lo que es más popular, lo que es más común, y yo creo que la mayoría lo ha escuchado, Ajá. es la santería. Sí, ok. Son dos cultos diferentes. Santería y palo mayombe son dos cultos diferentes. Pero la santería es como que es más, lo más popular y como que lo más conocido. Ok. Sí, porque incluso palo mayombe pues a veces pareciera, y en lo personal yo no sé nada mucho al respecto, se acaba de dar cuenta, pero pareciera que hablan otro idioma por las deidades, por los usos, por todo. O sea, muchos podemos llamarle tecnicismos con los que se le denominan a los tipos de curaciones, a los objetos con los que se cura, a los talismanes, etcétera, etcétera. Y sí es todo un mundo. Sí es algo diferente. Ajá. Son creencias africanas que llegaron a Cuba por medio de la esclavitud. Ajá. Y en Cuba hubo mucho sincretismo, lo mezclaron con muchas cuestiones y pues sí, son muchos símbolos, son muchas situaciones, pero la base de lo que es la santería y el palo mayombe, aunque son diferentes, siempre es deidades que están muy relacionadas con la naturaleza, con el mar, con el río, Sí. con el fuego, con el rayo. Entonces son muy arraigados a la naturaleza y se trabaja mucho con ella. Ya. Sí, eso he escuchado. Sería algo similar, digo, no es lo mismo nunca, pero a lo que es la Wicca. No, la Wicca también está arraigada a la naturaleza, Ajá. pero es otro tipo de culto. Ok. De hecho, la Wicca es, entre comillas, más actual, y lo más antiguo que la Wicca son las creencias neopaganas, Ok. los celtas y los druidas. Pero bueno, ya algún día hablaremos, si quieres, empezamos a profundizar en temas que les llame la atención al auditorio, porque pues hay muchas cuestiones en este ámbito de la magia. Sí, definitivamente nos empezamos a meter en otros temas y nos desviamos. Sí. Regresando al punto, a su historia, maestra, ¿cuál fue la primera vez que usted actuó, que como tal sintió usar la magia o su don? Yo sé que usted me comenta que empezó con lo de leer cartas, pero, o sea, la primera vez, ¿recuerda usted ese día? La primera vez que utilicé magia, la primera vez no la recuerdo. Lo que sí recuerdo es, digo, cuando yo empecé a utilizar la magia fue cuando yo tenía como 11, 12 años, que de repente me pedían las mamás de mis compañeritas, Ajá. que si, por ejemplo, lo que sí recuerdo, una de ellas decía que pasaban situaciones en su casa, como que había malas energías. Ajá. Entonces yo le había recomendado que para saber si ella estaba cargada de malas energías, Ajá. pusiera abajo de su cama un plato blanco Ajá. con 4 limones partidos en cruz. Ajá.
y que les pusiera encima azúcar. Ajá. Obviamente lo tiene que dejar abajo de la cama. Sí. Y si al otro día los limones seguían en buen estado, bueno, que los dejara ahí hasta que pues se hicieran feos, porque se supone que el limón recogía todo, o se supone que el limón recoge todo lo negativo. Sí. Pero si ella al sacar el plato veía que los limones estaban echados a perder o con hongos y todo eso, significaba que traía muchas malas energías o que quizá le estuvieran haciendo algo. Entonces ese es uno de los primeros trabajos que yo empecé a hacer. Otro de los primeros trabajos que también hice en esa época fue manzanas para la abundancia. Okay. Entonces, igual, si quieres te lo explico, porque bueno, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y estos consejos les pueden ayudar para Sí. para solucionar ciertas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor los limones que abajo de la cama recogen todo lo negativo. Así es. Y bueno, pueden volverlos a cambiar y volver a meter su plato blanco con los limones y así hasta que la misma naturaleza los echa a perder, ¿no? Claro. Ya cuando tardan en echarse a perder significa que ya tu lugar donde te estás durmiendo o la energía que tú traes se está limpiando. De acuerdo. Lo de las manzanas de la abundancia Ajá. son 3 manzanas rojas, Sí. también en un plato blanco. En medio de las manzanas vas a poner una vela amarilla, si no consigues amarilla blanca, un color neutro. Y alrededor del plato, alrededor donde están las manzanas, vas a colocar moneditas. Okay. Las vas a espolvorear con polvo de oro, canela, miel, un poquito de vainilla, polvo de cobre y polvo de plata. Okay. Y lo colocas en una parte de tu casa, puede ser a lo mejor la mesa de tu comedor, tu sala, y vas a prender tu velita. Cuando las manzanas ya estén muy feas, las cambias y vuelves a hacer todo el ritual para que te llegue la abundancia. También puedes colocarle semillas de la abundancia, que puede ser maíz, arroz, lenteja, frijol, lo que tú tengas en la casa. Okay. Uh-huh. Estos polvos se consiguen en tiendas esotéricas, ¿verdad, maestro? Sí, todo donde vendan cuestiones esotéricas como hierbas, amuletos y todo eso, puedes conseguirlos. Maestra, me parece muy, muy interesante. ¿Cómo averiguó usted esto? Digo, porque, por ejemplo, pues ahorita una niña de 11 años puede entrar en su celular a YouTube, puede entrar a un navegador y ponerle, ¿no? Ritual para la abundancia y tal vez le aparezca. Pero en aquel entonces, pues yo no teníamos ese acceso tan fácil a la información. ¿Cómo obtenía usted esta información? Aquí en la ciudad había lugares donde te vendían libros antiguos o libros usados. Okay. Entonces, lo que me gustaba era ir al centro, a entrar a este tipo de lugares, meterme en los lugares donde decía esoterismo, porque ya ves que los van clasificando, y empezar a buscar libros que a mí me llamaran la atención y que me gustaran, y eso los compraba, ya me los llevaba y ya esos eran mis libros de base. Ya, de acuerdo. Muy bien, y regresando al tema de ese primer trabajo en el cual le pidieron ayuda para armonizar una casa de mi compañerita de la secundaria, ¿cómo fue reaccionando a esa situación? Pues, bueno, su mamá se empezó a sentir mejor porque ella se sentía mal, se empezó a sentir mejor, y bueno, supongo que lo siguió haciendo, pero lo que me dijo mi compañerita es que su mamá se sentía mejor y que sentía más tranquila la casa. Muy bien. Y supongo que de ahí ya empezó a pasar de boca en boca el trabajo que usted hacía y lo bien que lo hacía, y fue como usted se fue haciendo de esa como ¿cómo le podemos llamar? ¿Fama? Sí, podemos decirle de esa fama de que hacía ese tipo de trabajos. Fíjate que no tuve tanta fama en hacer trabajos, porque pues fue uno que otro compañerito que hacía trabajitos de ese tipo. La fama era de lectora de cartas. Ya. Eso sí era lo que más, por lo que más me conocía, ¿no? Por leer las cartas, y te digo que hasta tenía, en los momentos que no había maestros, o una clase que no hubiera maestro, tenía ya fila de niñas que querían saber su suerte. Sí, de acuerdo.
¿Cuál fue el primer trabajo más fuerte que usted tuvo? Que tal vez te dijo, no sé, ¿verdad? Pues esto es un camino difícil y a lo mejor hasta la hizo dudar de si seguirse dedicando a esto, o tal vez no, a lo mejor le emocionó, ¿verdad? Porque no sabemos el carácter de cada quien. Pues para una niña y que a lo mejor se empiece a encontrar con fuerzas extrañas, o una señorita que se empiece a encontrar con fuerzas extrañas, ¿cuál fue su reacción y cuál fue el trabajo más fuerte, el primero que usted enfrentó? Mira, a lo mejor lo que me hizo dudar en esa época no fue tanto un trabajo, fue la Ouija. Okay. Conmigo no había tanto problema porque yo la jugaba sola. Ajá. Pero a veces, tú sabes, cuando estás en esa época de secundaria, adolescente, que no mires peligro y no sabes hasta dónde son los límites, pues había de repente reuniones en casas de más amiguitos. Ajá. Y pues ellos lo que querían era la Ouija, que llevara yo la Ouija. Entonces, llevaba la Ouija y pues, ya sabes, lo tradicional, ¿no? Empiezan a preguntar de los novios, empiezan a preguntar de cuestiones que, bueno, todo adolescente trae en esa época. Claro. Y pues en una de esas reuniones, había dos, tres chicos. Ajá. Que empezaron nosotros le decimos que empezaron a picar a la Ouija, ¿no? O sea, le empezaron a retar. Okay. Empezaron a decir que no, que era mentira, que no existía y todo eso. Pero al lado de nosotros había un centro de mesa de vidrio. Y llegó un momento en que la Ouija se empezó a mover muy rápido. O sea, notabas que ya estaba como que enojado. Sí. Y en ese momento se rompe la mesa del centro. La mesa de vidrio se rompió. Ahora. Pero se hicieron 2 semicírculos. O sea, no se tronó toda, sino se rompieron 2 semicírculos como si lo hubieran pegado con los puños. Yeah. Entonces en ese momento todos nos quedamos así como que, ¿y ahora qué pasó? No te digo, todos salieron corriendo y hasta yo. Consciente que hasta yo. Claro. Porque sí fue algo que nos impactó. Sí, claro. Ya después de que todo se calmó y que ya no pasó nada más, pues ya cada quien a su casa, y yo ya en mi casa pregunté que si había sido la persona que vivía en esa Ouija, y me dijo que sí, que porque ya lo habían hecho enojar, que no creían en él y que fue una forma de demostrar que sí existía. En ese momento sí, como que me quedé pensando que realmente estaba yo jugando con cosas que no eran tan fáciles de dominar en ciertos aspectos, como en ese momento el enojo de la entidad. Claro. Entonces, ese acto, ese hecho, sí me hizo dudar un poco en decir, bueno, ¿estoy haciéndolo bien? Ajá. ¿Estoy haciéndolo mal? ¿O qué estoy haciendo, no? De hecho, llegó un momento en que agarré la Ouija, dije, ya no voy a seguir jugando contigo. Estuvo guardada durante un buen tiempo, unos años la tuve guardada porque no tanto de que yo le tuviera miedo, sino que dije, es que realmente estoy entrando en un mundo o en una situación donde hay entidades que pueden lastimar a seres, a otro tipo de personas que son ajenos a mí. Claro. Entonces sí la tuve guardada un tiempo, Claro. Y siguió, supongo, con lo de las cartas. Sí. La magia. Sí, más con las cartas, la magia no tanto. Ya me introduje más a la magia ya más grande, pero y limpias, ¿no? O sea, mis fuertes siempre habían sido cartas y limpias. Ya. En el momento de las limpias, igualmente recurría usted a algún, solamente a las plantas, oraba, no sé, ¿cómo era la...? Sí, las limpias yo las hacía al principio como yo lo veía en mi casa, ¿no? O en Oaxaca. Ajá. Con huevitos, con ramos y obviamente con rezos, pero en ese entonces pues yo te estoy hablando de que no estaba yo tan metida en lo que es el luciferismo. Okay. Entonces pues eran rezos de Padres Nuestros, Aves Marías, llamar a Dios para que ayudara a la persona a salir del problema, ¿no? Pero yo los hacía así, o sea, con huevos y con ramos. Ok.
Después, ¿cómo viene esta situación del luciferismo, maestra? ¿En qué edad más o menos? Creo que no tiene mucho, ya tiene, yo creo como unos 5 o 6 años que me metí en esto del luciferismo. Ajá. ¿Cómo fue? Pues la misma curiosidad, ¿no? De que, como te decía, a mi mamá le decían de que veían atrás de mí un demonio, que siempre veían que había alguien oscuro. Ajá. Y en el transcurso de mi vida, pues, había como que sueños donde él aparecía, Ajá. que realmente, pues, a mí, en esa época, pues, sí le tenía como que respeto y hasta miedo, Sí. pero en todos los sueños y todas las cuestiones, pues, nunca había ese daño o esa, como todo el mundo dice, ¿no?, de que a lo mejor los hace daño o alguna situación negativa. Entonces, eran sueños no feos. Ya. Pero me empezó a llamar la atención porque conocí a otra persona dentro de la misma de la magia y de la evidencia, que él me decía, ¿sabes qué? Él te busca, no para dañarte. O sea, él te está buscando porque él te protege, siempre ha estado a tu lado. Ya. Y yo decía, no, ¿cómo crees? Por lo que yo tengo entendido, él no puede proteger a las personas, o sea, él está para dañar o para hacer algo malo. Decía, no, acércate, porque él te protege. En otra etapa de mi vida también vi a otra persona que también me consultó y me dijo lo mismo, que él estaba a mi lado y que siempre me protegía. Okay. Y en una de esas, pues, dije, bueno, pues, le pregunté a una amiga que también leía cartas, le dije, ¿sabes qué? Siempre me han dicho esto en el transcurso de mi vida. Ajá. Varias personas me han comentado que Lucifer o que hay un demonio que me protege. Ajá. Y le dije, vamos a preguntar. Y dice, bueno, vamos a preguntar. Sí, tiró sus cartas, hizo 2 hileras de cartas y me dice, me dice, fíjate bien cómo cayeron las cartas. Ajá. En la tirada de cartas salieron 3 números 6, pero formando un triángulo. Me dice, tienes un 6, hay otro 6 y hay otro 6. Mi amiga me dijo, dice, ¿quieres que te explique qué significa o tú ya sabes qué es? Ya. Le dije, no, yo ya sé lo que es. Entonces dije, bueno, pues me voy a acercar a este camino, porque, pues por alguna razón, desde chica ha estado en mi destino. Y sí, me empecé a acercar, empecé a investigar. Ajá. Me acerqué con personas que están dentro del luciferismo. Uh-huh. Y decidí hacer lo que llama la gente el pacto, ¿no? Okay. ¿En qué consiste este pacto, maestra? El pacto, como yo lo hice, hay muchas formas de hacer pactos. Uh-huh. Ya en esta cuestión que yo he visto hay muchas formas de hacer pactos, pero el pacto como yo lo hice es sin vender el alma, porque el alma no se vende. Uh-huh. Y lo único que yo ofrecí fue respeto, uh-huh, fidelidad y estar dedicada a lo que es el culto, ¿no? Uh-huh. No pedí nada para mí, uh-huh, porque realmente es mentira eso de que si pides dinero al otro día te va a aparecer el saquito de dinero. Uh-huh. No pedí nada, porque son mitos o son creencias que se tienen, ¿no? Porque realmente no aparece dinero, no aparece, en mi caso, hombres o mujeres. Uh-huh. No aparece la fama, no aparece nada, ¿no? O sea, nada más es una forma de vida. Ya. Yeah. Sí, en ese aspecto veo que hay mucha confusión y también que es muy diferente, o no sé, usted me lo pueda decir, lo que es el satanismo al luciferismo. Ahí. Mira, hay muchas vertientes, como todo. Ajá. Hay muchas vertientes. Hay gente que está dedicada al satanismo, donde la creencia de ellos es que Lucifer y Satanás es la misma entidad. Ajá. Y es su mismo ser. Entonces, bueno, lo conocen más como Satán, ¿no? O Satanás. Sí. En el caso de la rama donde estoy yo, que son los lavellanos, ajá, nosotros tenemos la creencia de que son 2 entidades diferentes, que uno es Lucifer, ajá, y otro es Satanás.
Pero esas tendencias o esas creencias son dependiendo de dónde estén basando sus conocimientos. Como por ejemplo, el judaísmo menciona que son dos entidades diferentes. Lucifer es una entidad y Satanás es otra. Pero el catolicismo, si tú lo estudias bien, lo relacionan como una sola persona. Entonces depende de dónde vengan tus conocimientos o dónde venga tu vertiente, es como vas a tener tu creencia. Ya. Entonces llega esta decisión usted de tomar el luciferismo y este camino que también he escuchado, le llaman el camino de la mano izquierda. Sí, ¿por qué? Porque la mano derecha es todo lo relacionado a Dios, a los ángeles, al catolicismo y todo eso. Entonces, ¿cuál es tu contraparte? ¿Cuál es tu contrario? Ajá. La mano izquierda. Sí, como vemos muchas de las figuras de santos o el mismo Jesús que están con la mano derecha arriba, ¿no? Y de hecho en la Biblia dice que Jesús, o bueno, ellos están sentados a la derecha del Padre. Ajá, sí. Entonces, ¿cuál es tu contraparte o cuál es tu contrario? Claro. Sí, tiene todo el sentido. Entonces llega esta situación y usted ahora los trabajos que realiza son ayudándose de Lucifer, podríamos decirlo. Fíjate que con el luciferismo no hago trabajos para los demás. Okay. El luciferismo nada más es para mí. Como te dije, es una forma de vida, es una filosofía de vida y lo trabajo para mi crecimiento personal. Ajá. Porque, bueno, en esta vertiente se dice que nosotros somos nuestro propio Dios. Nosotros somos los arquitectos de nuestro destino y nosotros lo construimos. Entonces, yo vivo mi vida como quiero, obviamente sin afectar a los demás, porque es una de las cuestiones también, o sea, hay que aprender a respetar a los demás. No somos libres como personas, libres en el sentido de que tengo la libertad de decidir cómo quiero llevar mi vida, que es el libre albedrío. Claro. Pero respetando la libertad de los demás, o sea, no tengo que afectar a los demás. Mucha gente confunde el satanismo con el libertinaje. Yeah. Entonces, hacer lo que yo quiero es a lo mejor, porque también por ese sentido hablan mal de nosotros, a lo mejor orgías, matar personas, robar o hacer cuestiones. Eso no está dentro de lo que es la filosofía del luciferismo. O sea, es tu libertad como individuo, como ser, que no tienes las cadenas que te evitan a que tú crezcas como persona. Claro. Eso es el luciferismo. Entonces, mi libertad es hasta donde llega la libertad de los demás. Y bueno, en alguna situación pues se ha hablado que también tenemos mandamientos y que en esos mandamientos se dice que hay que respetar a los demás, o sea, no hay que matar, no hay que etc, ¿no? Eso si quieres los podemos ir analizando, si tú quieres, pero es eso, es mi libertad individual. Lo que hago con los demás o como lo que trabajo con los demás, la magia es muchas de las cuestiones de las creencias afrocubanas. Ajá. Y también lo que sería el chamanismo o la hechicería tradicional mexicana. Eso es lo que yo utilizo para trabajar con los demás. Entonces, luciferismo no, ¿por qué? Porque también mucha gente se espanta. Okay. Entonces, hay gente, la mayoría de la población que tenemos tiene otro tipo de creencias. Entonces, si le digo, ¿sabes qué? Te voy a trabajar con Lucifer, sí. Lo primero que me va a decir, perdón, sí. Yo no estoy con ese señor, o no es mi cliente, o no es mi creencia, y bye, ¿no? Se espantan. Entonces, trabajar con los demás es trabajar de otro tipo, ¿no? A lo mejor la hechicería tradicional o a lo mejor el palo mayombe o otra cuestión, ¿no? Pero luciferismo no, porque la gente se espanta mucho, ¿eh? Ok, sí, de acuerdo totalmente, sí, por nuestra misma cultura, por nuestra misma nuestra idiosincrasia. Y además hay trabajos, por ejemplo, o limpias que hago de casas o baños que hago de personas que he hecho agua bendita. Hay gente que me dice, pero si tú eres luciferista. Ajá. Sí,
A lo mejor yo no me echo el agua bendita para mí, pero la gente tiene sus creencias muy arraigadas en otro tipo de entidades o en otro tipo de seres. Ajá. Entonces, pues obviamente hay que ayudarlos a las creencias que ellos tienen, ¿no? Sí, claro. Sí, porque A mí no me afecta hacerles un trabajo con agua bendita para ellos. Claro. Sí, porque parte de la magia funciona con la mente, ¿no? Exactamente. Y, ok, estas vertientes que usted comentaba sobre el chamanismo, yo supongo que también fueron durante su vida, usted intrigándose en estas vertientes. Uh-huh. ¿Dónde fue donde tuvo sus experiencias? ¿De quién más aprendió? Porque digo, hablando ya de Oaxaca, si usted ya creció y todo y siguió en este camino, pues tenía, yo creo que mucha gente de quien aprender. Pues sí, obviamente de mis familiares. Ajá. Pero también de conocidos o gente que conocía a mi mamá o compañeros que se metieron mucho a lo que era el espiritualismo, ¿no? Los templos espiritualistas. Ajá. Ahí fue donde yo seguí mi vertiente durante un tiempo. Ajá. Con este tipo de templos y bueno, vas conociendo en el camino gente que está metida en la magia. ¿Por qué? Porque vas a lo mejor a congresos o vas a reuniones o a convenciones o a lugares. Ajá. Donde está todo este tipo de gente y bueno, te vas metiendo. Entonces sí, todo lo que fue mi adolescencia, mi niñez y adolescencia, fue como que esa búsqueda de identidad, ¿no? Porque pues sí, me metí en un poco lo que es chamanismo, un poco lo que son las culturas de los indios, la Wicca, o sea, fui buscando como que vertientes. Entonces conozco de los senderos un poco de todo, ¿no? Ok. Está muy interesante, maestra, su recorrido. Sí. Ahí, por ejemplo, me nació la pregunta de si usted en una casa va y hace un trabajo donde han hecho un mal con satanismo, podríamos decirlo, alguien que era satánico, usted lo combate, en este caso dice, por ejemplo, uso agua bendita. No, eso lo combato con satanismo, ok. Generalmente cuando son cuestiones así, con magia negra o con muertos, todo eso, ajá, lo combato con satanismo. O sea, hago mi limpia. Ajá. Tengo mis cositas como sigilos, amuletos y todo eso, los coloco y hago una evocación. Ok. Entonces, o sea que sí es como combatir fuego con fuego. Sí, es combatir fuego con fuego. De hecho, por ahí he tenido una que otra experiencia de personas que han atacado. Tuve la ocasión de trabajar con un chico. Ajá. Que fue atacado con una entidad de bajo astral. Eso tuve la oportunidad solo porque un amigo no encontraba la forma de ayudarlo porque él también trabaja la magia. Ajá. Pero él intentó de una, otra y otra forma y llegó un momento en que me buscó y me dijo, ¿sabes qué? Esta entidad es algo fuerte, la he dominado, la he podido sacar momentáneamente, pero no se la puedo retirar y tú conoces más sobre este tipo de entidades. Ajá. Y le dije, sí, yo te ayudo, yo te apoyo. Fui con él, lo ayudé. Se hizo presente la entidad con este chico. Ajá. Y como dices, es combatir fuego con fuego. Aquí lo que haces es generalmente es tratar de averiguar qué tipo de entidad entra. Ajá. Y obviamente pues decirle que pues tú también eres del mismo sendero. De hecho ellos lo saben porque te empiezan a hablar de lo mismo. Entonces no es una negociación, es ordenarles que tú vienes a nombre de Lucifer. Ajá. Y obviamente que es el principal, y que ordena que salga de esa persona. Entonces, no es fuego con fuego, no, más bien es darle la orden y que si no obedece, pues obviamente tú vas a hacer las cosas para que Lucifer se haga presente, o bueno, hace tu llamado con él. Ajá. Para que
pues lo jale. Ok. Uh-huh. Como quien dice, lo regrese a donde pertenece. Sí, lo regrese a donde pertenece, o sea, como que regresar a la casa, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, este chico ya no ha tenido ningún problema. Es lo que me dicen, que ya, de hecho tengo comunicación con él. Ajá. Por cualquier situación, y me dice que a raíz de que fui yo a sacar a esta entidad, y todo ha marchado bien con él, ya no tengo ningún problema, ya no se ha posesionado de él, ya nada, todo bien con él. Ok, sí, porque he sabido casos fuertes donde pues la gente queda mal, por así decirlo, o sea, quedan con estragos de pesadillas, los nervios, enfermedades, y todavía de repente así como que algunas cosas de ver sombras y cosas así. En estos, ese tipo de ataques, pues. Pues ahorita, por fortuna, con el que yo traté, no ha habido esa situación. Creo que es con el que más, la situación un poquito más fuerte con la que yo he tratado, porque he hecho otro tipo de, más o menos parecidos, pero han sido más leves y no es tan, la entidad no es tan peligrosa, no ha habido alguna cuestión, pero no, digo que yo creo que con ese chico fue lo más fuertecito que he hecho. Ajá. Y no, tranquilo, ya he estado tranquilo y sin secuelas, sin ningún problema, sin secuelas. Qué bien. ¿Cómo era el ataque que sufría el chico? Ya tenía como posesión, sí. Apenas lo molestaban. ¿Cómo? No, ya tenía posesión. De hecho, había un video que me mostraron, que fue cuando me llamaron para que pudiera. Me comentaban que había 7 personas que lo estaban agarrando y que no podían controlarlo, y hablaba otro tipo de lenguaje. Y este chico, si tú lo vieras, es muy delgadito, es un joven, con unos 20 y tantos años, delgadito, pero 7 personas no lo podían controlar. Vaya. Sí, entonces ya era un tipo de posesión ya un poco más fuerte. Él tenía mucho miedo cuando regresaba en sí, porque decía que lo soñaba y que decía que nunca lo iba a dejar en paz y que se lo iba a llevar. De hecho, me amenazaba con que se lo iba a llevar y que siempre iba a estar presente con él. Ya cuando voy yo, vuelve a entrar, sí entra esta entidad, pero yo sí lo pude controlar, yo sí lo pude agarrar las manos de este chico. Y empecé a hablar con la entidad, o sea, más bien tratas de negociar. O sea, tratas de negociar con la entidad, decir, ¿sabes qué? Ya déjalo en paz, porque pues ya es momento que regresa a donde tienes que estar, ¿no? A donde tienes que ir. Y si, bueno, que lo deje en paz, si no obedece, pues bueno, vas a tratar de hablar con Lucifer para que trate bueno, para que vaya por esta entidad y que lo saque. O si no, va a haber represalias. Bueno, tú empiezas a negociar con él, o qué es lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces también buscan, a veces los manda sin consentimiento, a veces las entidades son mandadas sin consentimiento, y lo que quieren a veces es como que, ¿sabes qué? Si lo dejo en paz, pero ya déjame libre, ¿no? Ya quiero yo salir ya de... Sí, claro. ¿Y en este caso qué era? ¿Era una entidad enviada o...? Sí, fue enviada. Fue enviada. De hecho, lo trabajaron. Le dieron algo de comer y este chico empezó ahí con estas situaciones. Entonces fue enviado, y pues lo que se negoció con la entidad fue de que, pues bueno, que se le iba a dar la libertad, ¿no? Porque ella no quería estar ahí. O sea, también es eso, cuando son enviadas y son como que esclavizadas a la persona a la que son enviadas, también por eso los dañan o hacen cuestiones, porque ellos lo que quieren es ser libres, ya no quieren seguir aquí. Entonces, sí, se hacen como que se habla con ellos, se hace un tratado, y ya después se hace a lo mejor una ceremonia, una cuestión para liberar el alma y que vaya donde tenga que ir, ¿no? O sea, hacia la luz, hacia la oscuridad, hacia donde tenga que ir, pero que ya no esté aquí. Claro. Y cuando no es enviada la entidad, ¿cómo es que escoge a su... ¿Cómo se puede decir? A la persona, vaya. Mira, esto depende mucho también de ti. Hay veces que a lo mejor estás caminando en un callejón, pasas por un callejón o vas a un velorio o a un panteón, y hay entidades que se pegan a ti. A lo mejor porque tú tienes mucha luz, a lo mejor porque tú tienes mucha energía,
Y ellos, a veces este tipo de entidades buscan la luz para ellos sentirse bien. Pues se pegan con uno y les andas cargando. Ya. Cuando agarran fuerza este tipo de entidades, y yo siempre se lo he dicho a la gente con la cual ayudo y hablo con ellos, Ajá. es que todos estos tipos de todas las entidades negativas se alimentan del miedo de las personas. Entonces, si tú tienes inseguridades, tristezas, miedo, depresiones y todo eso, es alimento para ellos, y ellos se alimentan de ti. Tú les das fuerza y obviamente pues si tú ves una sombra y te da miedo, pues te sigues alimentando. En el momento en que tú te enfrentes a él y a este tipo de entidades y les dejas de tener miedo, ellos se van debilitando y van perdiendo fuerza. Y eso es una realidad, porque a la fecha yo todavía sigo pidiendo, por ejemplo, casas que he ido a hacer limpias que me dicen que mueren cosas y avientan cosas, todo eso. Jamás me ha pasado algo. Jamás me han aventado un libro, jamás me han aventado algo o se me ha aparecido algo. Yo siempre he estado así como que es por curiosidad de ver cómo huelen las cosas y demás. Pero es lo que me dice la gente, es que tú no le tienes miedo. Como no les tienes miedo, no se manifiestan o no se hacen presentes. Si uno tuviera miedo, si uno tuviera temores, inseguridades, todo eso, ellos empiezan a agarrar fuerza y entonces es cuando empiezan a atacar. Sí, de acuerdo, maestra. ¿En algún otro caso, algún otro tipo de manifestación que usted haya sabido que también haya sido así pues, fuerte? No, yo creo que la más fuerte que he tenido es esa. Ajá. Manifestaciones así que, por ejemplo, que haya visto yo algo, que se me haya parecido algo o demás, a la fecha, Ajá. no. Ajá. O sea, no. Y he estado en panteones en la noche, y he estado en lugares que se supone que hay apariciones, Ajá. y he de decirte que yo no he visto nada. Okay. O sea, no, ¿para qué te miento y te digo, no, sí, yo he visto fantasmas, yo he visto... Sí. No. Sigo pidiendo eso, nada más es por curiosidad. Ya, sí. No, le entiendo perfectamente y se me hace súper congruente porque, pues, yo también estoy de acuerdo en que muchos de esos videos que vemos donde escuchaste y cada programa pasa algo, ¿no? Cada programa ven algo, cada programa se manifiesta algo y tú dices, a mí se me hace increíble porque, pues, a lo largo de los años y vaya que nosotros hemos vivido algunas cosas, pues no es así como que diario o las 24 horas que cuando tú pones una cámara algo se vaya a manifestar. Entonces por eso a mí se me hace súper congruente lo que usted dice y más si usted va con cierta protección y con cero miedo. Sí, fíjate que sí, de hecho, antes de la pandemia, yo estaba en otra página en Facebook donde se hacía transmisiones en vivo, donde pues se iban a ver casas y se iban a ver cosas. Y a la fecha, nunca, supuestamente nos invitaban a casas donde pasaban cosas, y la verdad, no vi nada. Para que te digo, no, sí vi esto y esto, no, ni me aventaban cosas, porque sí, tienes razón, hay programas donde van a ver una casa, una hacienda, o un hospital, o algo abandonado, y de repente, ¿viste? ¿Escuchaste? Y hay una sombra, y hay esto, y hay, así como que, pues sigo como que, le decía a la gente, bueno, si tienen una casa así, por favor invítenme, quiero ir para ver qué. Sí, claro. ¿Qué hay? Pero no, deja decirte que no he visto nada. Y te digo, tuve algunas transmisiones fueron 3 panteones diferentes, después de las 12 de la noche, y son los lugares más tranquilos que pude haber encontrado. Sí. Es lo que, comentando con mi hermano, le decía, es que los panteones pues, son lugares de descanso. Realmente lo malo que puede pasar o la vibra mala, mucho se da por los trabajos que se hacen, ¿no? Eso que puedes topar o una persona arriba, pues sí, ahí sí puede haber cierto riesgo. Y yo creo que eso es lo que más, ahí es donde sí puedes a lo mejor interferir con algún trabajo que se está haciendo y pues ahí sí agarrar alguna mala energía, ¿no? Como usted decía. Sí, o también hay entidades que no tienen descanso, por alguna razón continúan en nuestro plano y no han trascendido. Entonces también son las entidades que se llegan a manifestar en panteones
o a lo mejor que han tomado en videos, ¿no? O en fotos, porque sí he visto algunas fotos de que dices, bueno, aparece algo raro, pero puede ser por eso también, o sea, son entidades que se quedan plasmadas o la energía queda plasmada ahí. Okay. Yo tuve una experiencia fuimos a un cerro, platicando con otro maestro que alguna vez tuvimos aquí de invitado. Él me decía que esos seres son como llamados, por Carlos Castañeda, llamados como inorgánicos. Bueno, en los libros de Carlos Castañeda, llamados como inorgánicos por algunos chamanes, que se alimentan de nosotros, pero se alimentan no solamente del miedo, sino también de nuestra luz, como usted decía. O sea, eso también toma mucho sentido. Y en ese cerro, pues yo sufrí un ataque psíquico muy fuerte. Me decía el maestro que ellos se viven mucho en cañadas, en cuevas, en ríos, y que siempre hay que ir protegido, Incluso me decía, yo te recomiendo que en algunos años no, me dijo qué procedimientos hacer para, ahora sí, como realinear mi energía, y que pues me recomendaba que no fuera en algunos años por seguridad también. En este caso, usted, ese tipo de seres son como de otra dimensión. ¿Usted ha tenido contacto con ese tipo de seres? ¿Cómo los describe usted, maestra? Mire, yo creo que varios coincidimos en las cuestiones. Bueno, yo los conozco como elementales. Seres elementales que viven en la naturaleza, a lo mejor conocidos en algunos lugares como duendes, aluches, a lo mejor elfos. O sea, son seres elementales que se dicen que vivieron, ellos existían antes que existiéramos nosotros. Sí, los puedes, yo considero que sí son de otra dimensión o de otro espacio, y que puedes encontrarlos en cualquier parte. O sea, principalmente hablando de la naturaleza, ¿no? Porque son seres elementales, a lo mejor en el agua, en cuevas. Exactamente, en cuevas hay portales, en bosques, cañadas, barrancas. Todo esto son a veces lugares donde puedes encontrar portales, donde puedes llegar a tener el contacto con ellos. Yo no he tenido a la fecha todavía algún contacto con alguno de ellos, pero sí he sabido de gente que platica que ha visto lo que ellos llaman duendes. A veces niños que están jugando cerca de una barranca o en una llanura, o en el bosque o en el campo, y que muchas veces te llaman para jugar. Hay gente que cuenta que cuando era niño llegaba a jugar con ellos o llegaba a tener contacto con ellos, y a veces si te negabas a hacer lo que ellos querían, te maldecían o te lastimaban. Entonces sí hay varias historias, y a lo mejor hay gente del público que ha tenido o ha llegado a tener contacto con ellos, y te van a contar historias increíbles sobre estos seres. Sí. Pero igual como hay seres que te dañan, también hay seres que te pueden ayudar. Claro. Sí, yo por ejemplo los elementales los tengo, ahora sí vamos a decirlo, como que en buen concepto. He tenido un par de experiencias donde he tenido contacto con un par de elementales, y no he tenido una sensación de peligro, vamos a llamarle, sino al contrario, como no sé, como de jugueteo, vamos. Porque también, como dicen, pues son seres que no tienen un comportamiento a lo que nosotros le llamamos racional. Pues ellos no se comportan así, ellos se comportan como libremente, vamos a llamar. Ellos juegan, ellos hacen cosas que ellos no piensan si está bien o está mal, sino que simplemente pues ellos actúan así porque pues, ellos están en su entorno o así. Además hay una realidad con los elementales, como te dije. Varias historias dicen que ellos existen antes de que existiéramos nosotros, o que existiera la raza humana.
Entonces, imagínate que son seres que toda su vida o todo ese tiempo Ajá. vivieron acorde con la naturaleza, porque vivieron acorde con la naturaleza. Claro. Muchos de ellos se dice que protegen a los animales, los sembradíos, bueno, todo el crecimiento de plantas, todo eso, o sea, es parte de su entorno. Toda esta armonía con la naturaleza es eso, vivir en armonía con la naturaleza. Ujú. De repente llegamos nosotros y empezamos a invadir todo este entorno, Sí. empezamos a destruirlo, porque realmente lo destruimos, Sí. a construir ciudades. Entonces, ¿cómo crees que se sienten este tipo de entidades? Claro. Se sienten atacados también. Sí, claro. Sí, así es. Sí, este maestro me comentaba que en esa ocasión yo lo que había sentido era lo que había vivido era una descarga de energía, Ujú. que me habían dado una energía, que es una energía que te pone a prueba, pero que es una energía que te puede volver loco, o sea, que te puede hacer perder la razón, o sea, y que pues yo después tuve unas vivencias en las cuales se me aparecía el nombre de un demonio, el cual me había atormentado, Ujú. y de San Miguel Arcángel, que era quien me había liberado Ujú. cuando ya pasó toda esta situación de yo cómo me sentía y todo. Eso se lo platiqué al maestro y el maestro me decía que dices que tú así lo ves, pero es más que nada por por cómo tú vives las cosas, porque realmente no son las formas, son otras, o sea, son fuerzas más bien, pero a cerrar un poquito con lo que vimos el programa pasado respecto al luciferismo. Maestra, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, bien. Pues gracias por otra vez invitarme. Al Pues aquí contrario, están. gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y ha sido muy interesante conversar con usted y de gran conocimiento. Gracias, gracias. Qué bueno que les ha interesado a los temas. Sí, bastante. Nos quedamos el otro día comentando y mucha gente nos hacía comentarios al respecto. Surgían preguntas, como era obvio, algunos incluso decían, no entendí yo bien, ¿cómo que luciferista o cómo? Y ya pues, no, pues es que o sea una como rama del satanismo, y así como, no manches, en serio. Y pues ya le estábamos explicando un poco lo que habíamos platicado, cómo está pero pues creo que para eso mejor que nadie usted. Gracias. Sí, bueno, les había dicho que sí hay varias tendencias o varias cuestiones. En este caso, los luciferistas adoramos a Lucifer y los satanistas, pues obviamente a Satanás, que es lo que habíamos comentado en el programa anterior. Ajá. Con la B es más como luciferismo y con hay el satanismo ateísta que se enfoca más en lo que es Satanás, pero sí hay que, yo creo que explicar muy bien a fondo lo que es cada uno de estos tendencias, ¿no? Pero pues eso, si gusta lo podemos hacer después, porque no tengo yo a la mano todas las tendencias que hay, porque son como 5 o 6 tendencias que hay en el satanismo. Ajá. Y ya de ahí se desprenden, pues a lo mejor algunos cultos que deforman todo lo que es luciferismo o satanismo. Entonces, yo sé de cultos o algunas cuestiones que están muy deformadas, como por ejemplo hacen orgías. Supe de un culto que sacrificaba vírgenes o que sacrificaba bebés. Entonces, eso ya son deformaciones de esa tendencia, ¿no? Pero bueno, Entiendo. se supone que la temática de esto es de que eres libre, eres una persona libre pensante, tienes tu libre albedrío para decidirlo cómo quieres actuar, pero algunos confunden este libre albedrío con libertinaje. Ya. Entonces hacen cosas ya más feas, más horribles, y por eso nos tachan a veces que somos lo peor, ¿no? Sacrificar animales y todo eso. Entonces, pues por ejemplo con la ley, que es la tendencia a la cual pertenezco, pues hay cosas de las cuales no estamos de acuerdo con ese libertinaje, ¿no? La otra vez comentábamos, bueno, que nosotros también tenemos mandamientos, al igual que la Iglesia Católica, nosotros también tenemos mandamientos, de los cuales que quieres podemos mencionarlos, Claro. para que nos vayan conociendo.
O sea, uno de ellos es no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Ok. Como el vive y deja vivir. O sea, tu opinión, si no es requerida, no la des. Okay. En el caso de que alguien te busque, te diga, oye, necesito un consejo, necesito que me apoyes o una información, entonces en ese momento tú vas a dar la ayuda. Pero si no te pide el consejo o opinión, tú no tienes por qué estar diciendo o comentando o diciendo cosas que no, porque hay veces que esos consejos o opiniones no son apropiados o no es el momento apropiado para las personas o llegan a lastimarlos. Entonces, si no te piden consejos o no te piden que des tu opinión o que des alguna declaración, pues mejor ni la des. A veces ni la misma ayuda, ¿no, maestra? Sí, a veces ni la misma ayuda. Entonces, a menos que te la pidan. Okay. El otro es, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Okay. Entonces, muchas veces hay gente que anda caminando por el mundo diciendo es que no tengo dinero, es que estoy enferma, es que muchas veces es para manipular, otras veces a lo mejor para dar lástima o no sé, alguna razón tendrás. Entonces, Claro. ¿para qué vas a contar tus problemas? Hay veces que la gente no quiere escuchar lo que te está pasando. Entonces, mejor no lo cuentes a menos que te pregunten, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo rara. Entonces, a lo mejor en ese momento, si te están preguntando es por, a lo mejor pues, porque te van a apoyar, te van a lo mejor es un apoyo moral o no sé, lo que sea, pero en ese momento es cuando tú los vas a contar. Si no, mejor ni los cuentes. De acuerdo. ¿Vendrá implícito algo así como sensorial en el caso de que cuando uno está diciendo sus problemas atrae más problemas o hace que a veces se manifieste lo negativo? Sí, yo siempre he dicho que pensamientos negativos traen cosas negativas. Sí. Y yo creo que tantas situaciones que están sucediendo en la actualidad, que lo que menos quieres es escuchar más problemas, ¿no? Claro. A lo mejor lo que tú quieres escuchar es una motivación, decirte, oye, mira, está bonito el día, está bonito el cielo, oye, ya viste esta película que está muy buena, o sea, ay, qué bien te ves, no sé, cualquier cuestión positiva, ¿no? Claro. Entonces, pensamientos positivos siempre van a traer cosas positivas. ¿Y no te ha pasado de repente que hay una persona que te cuenta sus miles de problemas y luego la que sale más deprimida es uno Sí, y no la persona que los tiene? Es correcto. Sí, así pasa. Yo creo que por ahí va mucho, ¿verdad?, ese mandamiento. Sí, y si vas a preguntarle a la persona qué es lo que tiene y si puedes ayudarla es porque tú estás bien, tanto energéticamente como mentalmente, estás preparado para a lo mejor darle ese apoyo y esa ayuda a esa persona. Claro. Entonces, en ese momento, pues sí quieres escuchar sus problemas, ¿no? ¿De acuerdo? El otro es, cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Ok. Entonces, respeto a tu casa, respeto a tu persona, respeto a tu familia, respeto a todo, ¿no? Claro. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Entonces, nosotros decimos que nosotros no ponemos la otra mejilla. Ok. Si estás en mi casa y te estoy invitando y tú empiezas a hacer cosas no apropiadas, pues lo mejor es decirte que te vayas, ¿no? Ya. Sí, las cosas como son, ¿no? Y sobre todo porque está viniendo a ensuciar ahora sí que lo más sagrado que tienes, que es tu hogar. Sí, no está respetando. Claro. No te respeta ni a ti ni a tu familia. Entonces, ¿para qué lo quieres? Mejor invítalo a que se retire y si no quiere hacerlo, pues entonces a veces hay que hacer un poquito uso de la fuerza, ¿no? Ok. La otra, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Ok. Respeto, siempre respeto. Sobre todo el respeto. Sí. Ok. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberado. Estamos hablando tanto de cuestiones materiales como cuestiones emocionales o espirituales o energéticas, ¿no? Ajá.
Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo despreciado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Ya. Obviamente también estamos hablando de decretos, de cuestiones que a veces pedimos. Puede ser fe, puede ser milagro, puede ser como quieran verlo. Muchas veces pedimos por algo al universo, a Dios, a quien crean ustedes. A veces pedimos algo y nos conceden las cosas. Sí. Y muchas veces les hemos dado la espalda. Sí, así es. Después se nos olvida y ahí estamos después. Aquí estoy otra vez yo pidiendo. Sí, así es. El otro es, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Entonces, muchas veces cargamos problemas que no son nuestros, que no nos compete, y a veces estamos preocupados por medio mundo, pero no nos preocupamos por uno mismo. Así es. No hieras a niños pequeños. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Mucha gente no tiene el concepto de lo que te decía, ¿no? Que matamos niños, que sacrificamos animales, que hacemos rituales de este tipo, ¿no? Realmente en la línea que yo estoy están totalmente prohibidos. Hay algunos que sí lo hacen, pero es lo que te digo, o sea, esas deformaciones o estas tendencias son las que manchan mucho lo que nosotros queremos buscar, ¿no? O la forma que queremos vivir la vida. Sí, entiendo. Sí, o sea, como que no dañes a quien no puede defenderse ese día. Sí, tanto animales como niños. Aquí no es explícito ancianos, pero lo que te decía, ¿no? Siempre respeto. Sí. Respeto a los demás. Y el último es, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, no lo pide. Es lo que te decía, ¿no? En este sentido, igual, el respeto hacia los demás, al referirse de abierto, pues es a lo mejor tu casa, la calle, mi lugar de trabajo. O sea, siempre tengo que respetar a los demás. Pero si me empiezan a molestar, a diferencia a lo mejor de las personas que son católicas o cristianas, que te dicen, bueno, perdona, bueno, tranquila, déjate que sigan dañando y todo eso, nosotros decimos, bueno, me estás dañando, para, ¿no? Ajá. O sea, bueno, la para. Lo sigues haciendo, entonces, ahora va a vida. Yo no comienzo las cosas, yo lo único que voy a hacer es defenderme, no puedo trabajarme. Sí. Entonces, esos son los mandamientos con los cuales nosotros nos regimos. ¿Cuántos son, maestro? Son 11. 11. Tiene mucho sentido, tiene mucha congruencia. Sí. Lo que comentábamos nosotros aquí en esta tendencia del luciferismo o satanismo, como a mí lo conoce, lo que te enseña es que tienes que ser recto, tienes que aprender a respetar y tienes que llevar una vida justa. Eso es lo que tenemos que llevar, o como tenemos que ser. Se supone que el padre Lucifer, nosotros lo consideramos que es un hombre muy guapo, muy hermoso, como lo mandan las escrituras, pero también es muy justo y recto. Hay gente que dice que lo ha visto, la verdad yo nunca lo he visto, pero gente que dice que ha tenido la oportunidad de verlo, decir que es una persona muy conocida, trapeadito y muy justo. ¿Qué diferencia habría entre Satanás y Lucifer? Bueno, Lucifer, como lo se maneja, es un serafín. Se supone que era un ángel, para decirle un término, porque los serafines son otra jerarquía dentro de esta tendencia cristiana católica, muy cercano a Dios.
De hecho, los serafines se consideran que tienen 6 alas, porque como son cercanos a Dios, las alas, bueno, 2 se supone que son para volar y 4 para protegerse el cuerpo, la cara y todo eso, porque la luz de Dios los puede llegar a lastimar o dañar. Okay. Entonces, se supone que era uno de los ángeles más cercanos a él. Ajá. Y un ser muy hermoso, o sea que era muy hermoso y pues también muy inteligente. Satanás, para algunas tendencias, es un demonio que habitaba en la tierra, que esa podría ser la diferencia, o sea, uno es un serafín y el otro es un demonio que estaba ya en la tierra. Okay. De hecho, Lucifer, hay otras ideas que dicen que Lucifer pues, bueno, es el portador de luz, que significa el nombre, Ajá. y Satanás significa el adversario. Entonces, son varias tendencias que hay, ¿no? Lo que decía, hay uno que considera que son 2 personas diferentes, Lucifer y Satanás, y hay otras tendencias donde dicen que es la misma persona. Cuando Lucifer baja a la tierra, se vuelven a ver el adversario, que sería Satanás, sería otro nombre. Pero bueno, depende de la creencia, la tendencia que tenga. Sí. Sí, eso había escuchado que Satanás era como quien moraba en la tierra. Y que sí, Lucifer viene siendo pues un ángel. Exactamente. Un ángel de alguna manera. Ok. ¿Qué más nos puede comentar al respecto? ¿Alguna otra cosa que usted tenga en este tema? Pues bueno, lo único que puedo decir es que la gente que nos está escuchando, en primer lugar, no debe de tenerle miedo a este culto o a esta tendencia, porque se han manejado muchas versiones, muchas cuestiones a lo mejor para ocultar lo que realmente es el propósito del luciferismo, que es el libre albedrío y lo que habíamos platicado en otro programa, ¿no? Tú eres el arquitecto de tu vida y tú eres el constructor de tu destino. Necesitarían aprender más, conocer más. Adentrarse en lo que es la historia del catolicismo, la historia de todos los cambios que ha habido y qué es lo que han hecho para manipular ciertas cuestiones o ciertas historias. Sí, es un hecho. Es un hecho, entonces tendría que ser un poquito más de mente abierta para empezar a investigar y leer. No, yo no critico el catolicismo, no digo respeto a las creencias, pero sí tratar de investigar que realmente el Lucifer no es como lo manejan, como lo pintan. Es otra historia, es otro cuento, para decirlo de una forma, sí, claro. Y más bien es una filosofía de vida, es una forma de vivir. Y no tienen nada de malo, nada de malo. Si tienen alguna duda, si tienen preguntas, pues se las pueden mandar a ustedes y se las vamos resolviendo a través de otros programas que me hagan favor de invitar. Vamos a juntar varias preguntas, nos hacen llegar y los vamos respondiendo en los programas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que le tiene mucho miedo a este sendero. Ajá. Y hay gente que me lo ha dicho, o sea, todo lo que Lucifer te va a ir al infierno. Y la verdad les digo, pues sí me voy al infierno. O sea, es un hecho. Es un hecho. Si existe el cielo y el infierno, al cielo yo me llevo. Es un hecho que me voy al infierno. Pero, ¿cómo crees que me van a recibir? Si soy una persona que siempre lo ha defendido, que siempre ha hablado bien de él, que siempre lo ha respetado, que siempre lo ha amado, ¿tú crees que si yo llego al infierno me va a castigar? ¿O me recibiría con un abrazo? Me llamó mucho la atención en un programa que yo veía que le hacían una entrevista a usted sobre el miedo a perder el alma. Y usted comentaba que cómo podrían robarte el alma, que el alma no se podría robar, no se podría destruir. No, es un mito. Generalmente la gente, hay personas que venden los pastos. Vamos a comenzar desde ahí, que venden los pastos, se aprovechan de la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere tener fama,
tener hombres o mujeres o ganarse la lotería o algo. Entonces, la creencia es que si vendes tu alma al diablo, por decirle diablo, entre comillas, porque es un término despectivo que utilizaron los católicos para darle nombre a Lucifer, pues para vender tu alma al diablo, tienes que, para recibir todo este dinero, perdón, si para recibir todo este dinero tienes que vender tu alma al diablo, ¿no? Y eso sí, que cuando fallezcas, pues te vas a ir al infierno y te vas a sufrir eternamente, ¿no? Esa es la condición, o se maneja. Ok. Pero el alma no se vende. Realmente cuando, digo, se aprovecha toda esta gente, se aprovechan de esta gente, ¿por qué? Porque como quieres todo rápido, quieres tener fama, dinero rápido, hay gente que se aprovecha de esto y dice, yo te pacto y te cobro miles de dólares, ¿no? O miles de pesos. Y al momento de pactar, pues, supuestamente venden su alma al demonio y el otro día se percatan de que no hay dinero y que no hay mujeres, que no hay fama y que no existe nada de eso. Lo otro lo que decimos es que no se vende el alma. El alma, cuando pasé, nunca me dijeron vas a vender tu alma a cambio de algo. ¿Por qué? Porque yo lo decía, el alma es de uno. El alma no se puede transferir a alguna entidad, sea Dios, sea diablo, sea la santa, sea lo que quieras. El alma no se vende, el alma es tuya. El alma es, nosotros somos energía. Y esa energía al morir se tiene que volver a reintegrar al universo. Llámese como se llame, Lucifer, Dios, Jehová, Buda, no sé, pero se vuelve a reintegrar al universo. Entonces, no puedes vender lo que no es, lo que a ti te pertenece y que no puedes cambiar por riquezas y eso. Entonces, mentiras para que la gente nos escuche que alguna vez pensó vender su gobierno, no se vende el alma, no te aparece el dinero y no caigan en las mentiras de gente que se aprovecha de esas necesidades. Muy bien. Maestra, se me ocurría, usted comentaba y recomienda mucho instruirse más en incluso a fondo en el catolicismo, pero usted recomendaría algún libro o alguna literatura para quienes quisieran saber más al respecto de esto? Sí, podrían comenzar leyendo a los escritos de los sumerios. Los sumerios son una civilización más antigua que el judaísmo. De hecho, están las tablas de los Anunnaki. Hay libros que hablan de las tablas de los Anunnaki, donde ellos pueden empezar a leer sobre los dioses que había en esa época y van a encontrar relación con, por ejemplo, el Edén, porque los Anunnakis hablan de el árbol de la vida, hablan de Enlil y de Enki, que los han relacionado con Enki es Lucifer y Enlil es Jehová, y también hablan de el diluvio, pero es una cultura más antigua que el judaísmo. Se supone que el judaísmo agarró varias de estas historias y las relacionó con su Antiguo Testamento. Entonces, si ellos empiezan a leer a los Anunnaki, a los sirios, van a encontrar que hay muchas relaciones y muchas cosas parecidas entre el Antiguo Testamento con ellos. Y entonces van a empezar a entender que algunas cosas se retomaron de ahí y se fueron cambiando y se fueron acomodando conforme les parecía, pues, lo más, o lo correcto o lo que la historia quería, a la historia que querían llegar, ¿no? De acuerdo. Sí, sí. Podrían comenzar ahí. Hay varias culturas, ¿no?, que tienen como relaciones. Igual los egipcios, pues son varias las culturas que tenían una relación en un bien y un mal, en un maestro ascendido que viene a dar como en que el Dios Supremo manda
a su hijo a iluminar nuevamente a la humanidad. Son así como que algunas conexiones que hay entre varias religiones de diferentes culturas. Sí, muchos se van relacionando. Debe de, más atrás de todas estas, debe de haber una cultura madre, ¿no? Okay. Lo que se decía antiguamente, que toda la civilización viene de África, y que por para entonces, muchas de esas creencias, muchas de estas ideas han de haber surgido de ahí y pues empezaron a regar por otras partes del mundo, ¿no? Muchas ideas que han ido cambiando la historia y la han ido acomodando conforme a cómo se han ido desarrollando las culturas, ¿no? Okay. Sí, muy de acuerdo. Muy bien, pues muy interesante, maestra, la verdad, esta conexión que usted nos comenta y pues creo que ha quedado más que claro lo que usted nos transmite sobre su creencia y pues creo que la gente va a estar interesada en saber más y ya como bien usted dice, pueden comunicarse con nosotros pues planear algo con usted para despejar todas esas dudas o hacérselo llegar, ¿verdad? Directamente. Sí, podríamos hacer como que si mantienen dudas, las preguntas, a lo mejor habrá que hacer un programa sobre todas las dudas, ¿no? Sí. De todo este tema. Porque es interesante, o sea, verlo más bien como parte de la historia, como parte de cultura, y no como algo a lo que hay que tenerle miedo, ¿no? Claro. Sí, así es. Estoy de acuerdo, maestra. Muy bien. Atrévete a escuchar El llanto de la Llorona.